Muy buenas tardes a todos y a todas. Es una alegría poder compartir esta instancia, más que de formación o capacitación, yo diría de reflexión, esta conferencia sobre políticas de droga, a la que decidí subtitular Criminalización de usuarios, una mirada desde el paradigma de la reducción de daños. Eh, Creo que es mucho el material bibliográfico que hay, basta con que uno ponga en Google drogas o drogadicción o adicción y hay una cuantía de bibliografía, toda prohibicionista por supuesto, salvo algunas excepciones, porque la reducción de daños, si bien nació en los 80, aquellos países que fueron vanguardia en la reducción de daños, como fue el Reino Unido, como fue Oxford en sus investigaciones, hoy son la retaguardia. Países que avanzaron e iniciaron la reducción de daño son los países donde hoy no se puede conseguir una jeringa. Entonces yo creo que hay que empezar a hablar de determinadas cuestiones que me interesan sin entrar en demasiados tecnicismos, ni desde lo jurídico porque sería muy engorroso, ni desde lo sanitario porque creo que no tiene que ver la problemática de las drogas con una cuestión estrictamente sanitaria. Nos han enseñado a pensar el tema de las drogas desde dos enfoques, sanitaria o criminal. Es decir, pensar el problema de las drogas siempre tenía que ver con lo criminal, con lo delincuencial, por ende, mediante el derecho penal, o con lo sanitario, es decir, políticas de drogas en materia de prevención y tratamiento. Creo que poco se está hablando, sí hay instituciones muy serias que bueno, ya voy a compartir y voy a nombrar varias de ellas y a recomendarles para que investiguen y se interioricen sobre estas, que trabajan muchísimo sobre el paradigma de reducción de daños, que es la mirada puesta en el sujeto. El sujeto como tal, ¿no? Como sujeto y sujeto de derecho. Yo creo que a partir de que uno se permite la permeabilidad de mirar sin el marco regulatorio o sin estrictamente los marcos de regulaciones sanitarias o de las leyes de salud mental, de las que también voy a hablar, uno percibe fundamentalmente al sujeto de derecho. Y a partir de ahí, si realmente hay una intención de tener alguna incidencia colaborativa o propositiva en términos de recuperación de usuarios con uso problemático de drogas, creo que está muy lejos la solución en el prohibicionismo. Y es la idea un poco de esta conferencia poder explicarles por qué pienso de esa forma. Como les decía, nos han enseñado a pensar la cuestión de las drogas desde lo criminal y desde lo sanitario, pero estoy convencido que es un problema profundamente político y, para ser más preciso, geopolítico. A esto me refiero con de Estados Unidos para arriba tienen el goce y en América Latina tenemos los muertos, los presos, las leyes de portación de rostro, las disposiciones de los ayuntamientos, las municipalidades, las comunas que tienen códigos contravencionales que a usuarios mínimos de cualquier sustancia, a esto les implica la cárcel. Hay sectores lógicamente mucho más vulnerables que también los voy a nombrar para que reflexionemos juntos. Entonces, pensar que no es un problema sanitario y que no es un problema que nos enseñaron a pensar desde lo legal y desde lo criminal, creo que es el punto de partida para animarnos a asomarnos al mundo de lo geopolítico, en el cual todo está predispuesto de manera tal en que la cadena se corta siempre por el último eslabón. Yo no estoy diciendo que el problema de las drogas no tenga incidencia en lo sanitario o en lo criminal, por supuesto que lo tiene, pero no es este el kit de la cuestión ni la centralidad de la problemática. Creo que las expresiones sociosanitarias y las expresiones criminales, penales y judiciales son la consecuencia de este problema que es geopolítico. A veces cuando voy a algunas conferencias, cuando me invitan a hablar sobre políticas de drogas, que hace mucho tiempo me dedico a esto, y en tanto tiempo de pensar y de trabajar desde muchos paradigmas, porque yo comencé mi trabajo y mi preocupación en el tema del consumo de drogas, envuelto en el sistema UOMO, en el sistema de rehabilitación de usuarios de drogas, también llamados o mal llamados, bajo mi criterio, adictos, bajo el paradigma del prohibicionismo.
Y cuando, bueno, me van invitando a conferencias, hace poco participé mediante videoconferencia también del 34 Congreso Nacional de Criminalística, en el cual llevé la temática desde el enfoque de la criminalización de los usuarios, anteponiendo lo que me parecía fundamental, que era el usuario de drogas como sujeto de derechos, y después el usuario tiene un uso problemático y eso deriva en unas consecuencias sociosanitarias o judiciales, es otro tema. Pero enfocándome principalmente en el sistema del prohibicionismo versus la reducción de daños, que yo creo que es complicado de que a veces se puedan desandar determinados caminos que tienen que ver muchas veces con lo moral para poder expresar lo que venimos pensando, no yo solo, sino un montón de instituciones, académicos, pensadores, investigadores que están trabajando en el tema. Muchas veces me invitan y una vez me crucé con un colega que me dijo: Marcos, hace mucho que te veo que, porque siempre me especialicé en políticas educativas y ya hace un tiempo que estoy trabajando en reducción de daños y políticas de drogas, entre otros temas. Y me dice: veo que estás trabajando mucho el paradigma de reducción de daños y yo no creo mucho en esto, perdóname que te lo diga. Entonces yo le dije a este colega: mira, discúlpame, esto no es una religión en la que tenés que creer o no creer. Esto, yo creo que lo que te falta es estudio. No quise ser despectivo, pero muchas veces hablar de estas cuestiones implica no ser simpático y, como dice Raquel Peiraube, impulsora de la ley de legalización del cannabis en Uruguay, no estamos acá los que somos antiprohibicionistas para venir a ser agradables, porque ponemos muchas veces en jaque con nuestros discursos a la industria farmacéutica, a la corporación médica, industria médica también, y fundamentalmente a lo que son las mafias del narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que cuando le dije a este colega de manera tan antipática que lo que le faltaba era estudio, me refería a revisar un poco por qué la geopolítica se ha dispuesto de manera tal en el cual el usuario de droga termina siendo una víctima del sistema de salud y del sistema criminal y del sistema penal. Creo que termina siendo una víctima porque, como recién decía, es el eslabón más frágil y más débil de una cadena que se inició con la famosa guerra contra las drogas. En el año 61 se dio a lugar la Convención de Viena por iniciativa de los Estados Unidos. Se convoca a todos los países en Viena en el año 1961 para declarar lo que conocimos como la guerra contra las drogas. A mi modo de ver personal, la guerra que mayor fracaso tuvo en la historia universal, porque no solo que no se logró los objetivos, que son la lógica del prohibicionista, es decir, si prohibimos la droga, la gente no se va a drogar, una lógica totalmente ilógica. A veces digo que el sentido común, la mayoría de las veces, es el menos común de los sentidos, pero uno termina descubriendo, cuando estudia a lo largo de la historia, cómo se dispusieron los países y a partir del año 61, cómo fueron las legislaciones de los países que decretaron la guerra contra las drogas, cómo en realidad le hicieron el trabajo fácil al narcotráfico y cómo empezaron esos países a tener, como recién decía, de Estados Unidos para arriba, condiciones totalmente diferentes a las que teníamos en Latinoamérica, donde tenemos países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, México, creo que en ese orden de prioridades, en la producción de las sustancias ilícitas más complicadas. No me gusta hablar de drogas duras o drogas blandas porque me parece que genera una laxitud del concepto que no tiene lugar. Pero yo creo que cuando uno se pone a pensar en esta guerra contra las drogas, la consecuencia que tuvo la guerra contra las drogas, creo que ya ahí no hay lugar a creer o no creer. Las consecuencias fueron terribles porque no hubo resultados que arrojaran luz
sobre el fundamento del prohibicionismo, resultados favorables en materia de recuperación o de personas que tenían consumos problemáticos que dejaran de consumir. Eso no existió, al contrario, se empezaron a registrar en las guardias de los hospitales ingresos de pacientes con cuadros que fueron diagnosticados y firmados y sellados por un médico en la admisión de la guardia como una sobredosis de sustancia ilegal, pero en realidad la sobredosis no era por la sustancia, sino que era por los distintos derivados con los que hacen los cortes, con los que hacen la laxitud de alargar la sustancia, desde veneno para ratas, metanfetaminas, analgésicos, antibióticos, psicofármacos, bueno, una enumeración de aditivos con los que muchos pacientes terminaron con sobredosis, no por la sustancia, sino por todo el veneno que se le puso. Por eso yo, cuando hablo a favor de la legalización de las drogas, no me refiero solo a la legalización del cannabis, en la cual estoy muy comprometido y de hecho dirijo una diplomatura en cannabis medicinal y sigo muy comprometido, sino que también hablo de la necesidad de legalizar todas las drogas, absolutamente todas. Será motivo de otra conferencia poder explayarme sobre esto, porque sé que a veces es como, al menos desde los espacios académicos, como tirar una bomba, ¿no? Pero cuando uno empieza a estudiar y a profundizar sobre cuáles son las estadísticas después de la Convención de Viena, a qué países benefició la famosa guerra contra las drogas, y cuando uno ve que los países beneficiados son los mismos de siempre y que los países subdesarrollados, los países que estamos sumergidos, tenemos todos los muertos, todos los presos y todas las consecuencias de las drogas y encima de las malas drogas, son muy fáciles las conclusiones y están muy a las vistas. Yo creo que cuando se hace el gran giro de dejar de pensar per se, había que pensar ya por defecto, cuando uno hablaba de políticas de droga, había que pensar en el prohibicionismo. Cómo evitar que los jóvenes ingresen al mundo de la droga, cómo concientizar sobre las consecuencias de la droga, es decir, programas todos de prevención o de tratamiento, pero no, y creo que este fue el gran daño que le hizo el prohibicionismo a las sociedades, que fue el restringir el acceso al conocimiento. Creo que el punto de inflexión para que desde los ámbitos académicos, las organizaciones de la sociedad civil, quienes estamos comprometidos con estos pensadores, investigadores y políticos, comenzaran a pensar en la reducción de daños, creo que en realidad fue el cannabis. Por eso me voy a enfocar un poquito en hablar del cannabis y por ahí no en otras drogas, porque creo que a partir del cannabis, en los años 60, 64 si no me equivoco, Rafael Mellulian, un científico que yo estudio mucho, que fue el que descubrió el sistema endocannabinoide, descubre que existe dentro del organismo humano un sistema endocannabinoide que tiene receptores para justamente el cannabis. A partir de esto, en la Universidad de Jerusalén en los 60 se desata toda una serie de investigaciones que hoy están muy avanzadas. Contamos con muchísimas universidades que están trabajando en el tema, con muchísimos grupos de estudios muy potentes, muy power, que trabajan en el tema, pero creo que a partir de encontrarles propiedades medicinales a una droga que estaba satanizada, se empezó a pensar en la posibilidad de legalizar, y eso destraba lo que conozco y conocemos como la guerra contra las drogas. Es decir, las drogas no son malas por defecto, porque ninguna planta nace mala, ninguna planta es malvada. Esto se trata de construcciones sociales y de construcciones culturales que hacen que una sustancia sea totalmente demonizada. Y a partir de este descubrimiento y de lo que empieza a ser la avanzada del estudio del cannabis medicinal, que logra a los epilépticos refractarios el cannabis medicinal ceder en sus convulsiones, o en la artritis aliviar el dolor de hueso, bueno, un montón de afecciones, incluso afecciones que tienen que ver con afecciones psiquiátricas. Creo que también en todo este panorama de afecciones que podían ser aliviadas por el cannabis medicinal,
aparecen avanzados, y creo que fueron visionarios, que dijeron, che, ¿y si empezamos a trabajar con adictos a las drogas duras a base de cannabis, la sustitución de sustancia? Y empezaron en los países en los cuales se desarrollaron estas pruebas a bajar brutalmente los índices de consumo de drogas problemáticas. En los años 90, la doctora Carolina Josami, una amiga personal y una académica y colega de hace muchos años, trabajó con programas dentro del Ministerio de Educación de España, del Ministerio de Salud de España, programas de reducción de daño y sustitución de sustancia, donde ponían carpas sanitarias y asistían al consumo. Es decir, asistir el consumo suena casi apologético, pero si uno estudiaba los gráficos, por eso relaciono siempre el prohibicionismo a la falta de estudio y la reducción de daños al estudio y la instrucción, porque los gráficos que uno veía en las estadísticas de los pacientes que contraían enfermedades venéreas o infecciones de transmisión sexual o enfermedades sanguíneas como por ejemplo el VIH, la sífilis, por compartir jeringas entre mujeres adictas a la heroína en los años 90 en las afueras de Barcelona, claro, el equipo de científicos encabezado por esta doctora determina y ve que era muy obvio que había un contagio masivo y había un brote de enfermedad de transmisión debido al compartir la jeringa. Y esta asistencia al consumo se basó, entre muchas otras cosas que fundamentaban este programa de reducción de daños, se basó, doy un ejemplo, en otorgar jeringas porque en Barcelona después de las 10 de la noche conseguir una jeringa costaba 15 veces más que conseguirla durante el día, además se conseguía solo con prescripción médica. Entonces este equipo de estudio e investigación dijo, bueno, a ver, tenemos que hacer algo porque tenemos que reducir el riesgo, no podemos ser testigos pasivos del consumo problemático de heroína en mujeres que a su vez están haciendo un pico en la curva de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Creo que a partir de estas situaciones acompañadas, sustitución de sustancia, reducción de daños, asistencia al consumo, empieza a ser una puja a nivel mundial en esto de empezar a pensar la reducción de daños como la alternativa frente a algo que no funcionó, porque claramente prohibir no funciona. Lo mismo sucede con muchas otras temáticas que no son tema de esta conferencia que estoy brindándoles, como puede ser el aborto, como puede ser la eutanasia. Hay muchos temas que siempre arrojan luz sobre lo mismo. La prohibición trae más delincuencia, trae marginalidad, trae clandestinidad, y en este caso la propuesta concreta respecto a los usuarios de droga, estoy convencido de que la política de reducción de daños lo que trae es más salud, y justamente no se trata de que el paciente para los médicos, el usuario para quienes estamos trabajando en la sociedad civil, no consuma más drogas, sino que las consuma en contextos de seguridad, que las consuma en contextos sobre todo de higiene, reduciendo al máximo los daños posibles derivados de un consumo que puede llegar a ser muy problemático. Bueno, continuando un poco con esto de la guerra contra las drogas y cómo llegamos a la reducción de daños, que todavía sigue siendo algo muy nuevo, de avanzada y muchas veces polémico y hasta inmoral para algunos sectores un poco ortodoxos, o no tampoco, creo que la legalización del cannabis y la avanzada de legalización del cannabis en muchos países, tenemos ejemplos no solamente en países de Europa como puede ser Holanda, sino el claro ejemplo, bueno, en América, el ejemplo de la legalización y el sistema legal de Colorado, creo que es una avanzada, creo que es propositivo, pero es mucho más business, es mucho más negocio, es mucho más en función de la industria y de los mercados. Me detengo puntualmente en el sistema de legalización de Uruguay, que me parece mucho más cercano y me parece muy potente el marco jurídico y la reglamentación de Uruguay. ¿Por qué? Porque a partir de la legalización, Uruguay no solamente que empieza a
registrar en sus índices estadísticos una caída brutal en el consumo de las sustancias más complicadas y más duras, sino que logra arrancarle a las mafias del narcotráfico la producción, la comercialización y la distribución. Entonces empieza una especie de extinción del crimen relacionado al cannabis. Si nosotros nos ponemos a estudiar de cualquier grupo de estudio, la Global Commission, la Universidad de Oxford, que estudia muchísimo lo que es políticas de droga, digo para los que les gusta por ahí que en estas conferencias se nombre cosas internacionales. A mí me parecen mucho más potentes los grupos de estudio que están aquí en América Latina, como por ejemplo los grupos de estudio que coordina la doctora Raquel Peiraube. Pero bueno, para quienes les gustan un poco los datos internacionales, se los doy, tanto la Global Commission como la Universidad de Oxford, que estudian mucho política de droga, han visto cómo se han empezado a extinguir lo que conocemos como los dealers, es decir, los distribuidores a pequeñísima escala, que son el último eslabón en la cadena del narcotráfico. Pero bueno, yo creo que aquí hay una cuestión muy clara, que es el ejemplo de Uruguay despierta e inicia un proceso político en el cual el resto de los países tenemos un leading case, como se diría en inglés, que es el caso ejemplo. Un ejemplo es como si fuera el caso vidriera para revisar justamente nuestras legislaciones y acompañar el camino que vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil, incluso que no solamente son activistas, sino que tienen relación con madres que son víctimas de sus hijos que consumen Paco, pasta base. Y en esto, perdón, una nota al pie de página que no quiero olvidar de mencionarlo. Creo que en esta disposición de la Convención de Viena de la guerra contra las drogas, que claramente no sirvió para nada, al contrario, creo que le dio más fertilidad al narcotráfico para explayarse, cuando se sanciona esta convención internacional y todas las convenciones internacionales que después vienen, porque yo hablo del 60 de Viena, pero después vinieron toda una batería de legislaciones internacionales que regulaban no solo los países, es decir, casi como un tilde de país narcotráfico, como es el caso de Colombia, México, Bolivia, Ecuador, Perú, sino que también se señala no solo al país, sino a las sustancias que produce el país. Y no les bastó con eso, sino que encima restringieron la producción, comercialización y distribución de los precursores químicos para elaborar las drogas. Es decir, el clorhidrato, el ácido clorhídrico para la cocción de la cocaína, o bueno, los precursores químicos que empiezan, como la acetona, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Estos países cocaleros, por ejemplo, o con campos de amapola, me refiero a cocaleros a la cocaína, campos de amapola a la heroína, empezaron a bajar sus producciones a los países de América del Sur. Por eso es que existe el brote descomunal de cocinas de cocaína en la Argentina, al menos por mi caso que lo sé y lo he estudiado, pero también en países vecinos. Brasil o Río, ni hablar. No hablemos de Rosario, no hablemos de Mar del Plata, que encima tiene puerto, por donde ingresa toda la droga que bajan de Centroamérica. Entonces creo que esta disposición de la Convención de Viena de prohibir las drogas, de prohibir los países, las sustancias y los precursores químicos, hicieron que la brecha fuera cada vez más grande. Y cuando hablo de brecha, me refiero a esta brecha de desigualdad social en la cual los países más pobres consumen los residuos de última calidad de las sustancias. Entonces, todo lo que se baja en materia de cocaína desde Centroamérica hacia América del Sur termina transformándose para las poblaciones de más bajos recursos en pasta base. Es decir, los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes que hoy tienen problemáticas de Paco dieron origen a organizaciones como por ejemplo Madres en contra del Paco, que son madres que se agruparon para luchar por la proliferación de narcotraficantes y dealers que comercializaban
el Paco, que mató a muchísimos niños en la Argentina. Hay estudios realmente espeluznantes respecto al Paco en la Argentina. De hecho, hay una película muy linda que se las recomiendo, que se llama Paco, que está protagonizada por Tomás Fonsi y Norma Leandro. Espectacular la película, se las recomiendo para ver. Yo creo que esto hizo una predisposición a que los países más pobres sufrieran las consecuencias más terribles. Creo firmemente que el problema de las drogas, vuelvo a decir, es un problema que no es sanitario ni criminal y es un problema estrictamente político en el cual se distribuyó a partir de la Convención de Viena todo esto que estamos hablando, pero hay un punto de inflexión que es la legalización del cannabis a partir de sus usos medicinales, a partir de sus usos terapéuticos, a partir también de esto que estoy hablando, que es la reducción de daños. Utilizado el cannabis en tratamientos para pacientes adictos a drogas muy duras, como son la cocaína, la metanfetamina, la heroína inyectada, fumada. Empezaron grupos de médicos a trabajar con cannabis en pacientes adictos a drogas muy duras y los índices de recuperación no tienen absolutamente nada que ver con lo que esperaba la famosa guerra contra las drogas. Es decir, la legalización del cannabis permitió que se sancionaran determinadas regulaciones específicas para el uso no solo medicinal, recreativo, sino también para el tratamiento en drogas más duras en algunos países que dieron resultados impresionantes. Pero claro, no van a publicar estos datos porque la industria farmacéutica, la industria médica y todo lo que yo le llamo el comercio de las clínicas de rehabilitación, las comunidades terapéuticas, se quedan sin negocio y quedarse sin negocio no deja de generar enemigos. Por eso retomo lo que dije al principio, que muchas veces no es simpático hablar de esto. Y pido disculpas a los médicos que estén escuchándome si los ofendo, pero creo que hay una deontología profesional que tenemos los profesionales respecto al objeto de estudio por el cual hemos hecho una carrera universitaria y nos hemos recibido, y en el caso de los médicos, humildemente lo digo, creo que ante todo está el derecho del paciente. Y como médicos, al momento de recetar un psicofármaco que calme la ansiedad para no consumir una drogadura, creo que en realidad lo que tendrían que hacer es estudiar un poco más de qué se trata la reducción de daños, porque la reducción de daños ha demostrado estadísticamente, todo este material de lo que estoy hablando lo voy a dejar a disposición para que lo puedan leer, ha mostrado estadísticamente cómo las recaídas que tienen los usuarios de drogas que estaban saliendo de las drogas duras, la tienen no cuando consumen el cannabis, sino cuando lo van a buscar al dealer. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Bueno, cuando hacíamos este recorrido por lo que tiene que ver con lo criminal y con lo sanitario, esto no es una percepción personal mía. Claramente el consumo problemático de drogas y el abordaje o acompañamiento de los usuarios de droga tiene dos marcos legislativos muy específicos, que son la Ley de Salud Mental y la Ley Penal. Es decir, o sos un enfermo o sos un criminal. Como yo decía hace un rato, sí, lógicamente el consumo problemático de drogas, que es un problema geopolítico, tiene expresiones sanitarias y penales, pero no creo que sean la naturaleza de la temática a tratar. Creo que la naturaleza es el sujeto de derecho, sujeto al cual la Convención de Viena y la inauguración de la famosa guerra contra las drogas comete el peor error que creo que ha cometido, que es prohibirle y mezquinarle la información. La información, por ejemplo, de muchas de las cosas que yo estoy compartiendo hoy con ustedes, y que seguramente me quedaré con muchísimas más cosas para compartirles, porque en una videoconferencia no se pueden abarcar todos los temas, lamentablemente. Pero creo que esto de trabajar o acompañar o abordar desde cualquier estamento, desde cualquier área, a los usuarios de droga, con estos dos instrumentos que son el derecho penal
o la ley de salud mental es directamente decir que es un criminal o es un enfermo. Es básicamente lo que muchos jueces hacen, perdón si hay algún juez viéndome también, lo que muchos jueces hacen, que es cuando tienen que hacer un fallo y se está por ejecutar la condena, decir, bueno, o si estás enfermo y tenés problemas de droga, o si sos un enfermo te tratás, o si sos un delincuente vas a la cárcel. ¿Qué querés, la cárcel o una clínica de rehabilitación? Bueno, pero ahora yo digo, nadie les dijo que existe en el mundo legal, aparte de la ley escrita, existe la doctrina, existe la jurisprudencia, pero fundamentalmente la doctrina que se basa en los estudios de vanguardia que hablan sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con las estadísticas. No puede ser que las comunidades terapéuticas, o todos los tratamientos que existen, creados bajo el paradigma del prohibicionismo, tienen un índice global, estoy hablando a nivel mundial, del 6% de recuperación. Y de ese 6%, más del 80% recae. Es decir, que en términos generales, la recuperación no existe. No existe. Entonces, volvemos a lo mismo. Es un problema que tiene que ver con el sujeto de derecho que no es visto, sus derechos que no son analizados, la situación y el contexto en el que las personas han desenvuelto su vida, y que no tiene que ver con una moral de buscarle una explicación psicoanalítica tampoco de por qué cayó, lo digo entre comillas, cayó en las drogas, como muchas veces se dice, ¿no? Las convenciones internacionales, las guerras contra las drogas que definen las sustancias, que definen los precursores, terminan generando esta brecha, pero a la vez creo que hay una subbrecha, que es la situación en la que aún en los países pobres se muere el pobre que consume drogas de mala calidad que le venden los narcotraficantes, drogas totalmente diluidas, que no se sabe de qué está compuesta. Yo creo que si uno agarra 1 gramo de cocaína y lo pone en un microscopio, la pureza de la cocaína no supera el 5%, y el resto es desde veneno de ratas hasta vidrio molido. Y quienes tienen plata tienen acceso a drogas de calidad. Entonces, el prohibicionismo no se aseguró y no garantizó a ningún país del mundo que los pobres se dejen de morir envenenados, o que los que tienen más acceso, o están en clases medias o clases medias altas o clases altas, tengan acceso a drogas de calidad o dejen de consumir. La guerra contra las drogas lo único que aseguró fue la brecha, y fue una suerte de película y show que sirvió para que se generaran cientos de series en Netflix sobre el narcotráfico, pero hasta eso, hasta la industria cinematográfica se sigue enriqueciendo, ¿no? Mientras tanto, los usuarios de drogas se siguen muriendo, no por el consumo de drogas, sino por la criminalidad que rodea el consumo de drogas. Creo que le han hecho el trabajo fácil al narcotráfico, se lo han hecho muy fácil. Les recomiendo mucho que busquen sobre la Global Commission que estudia la reducción de daños, porque es como que la biblioteca que tiene la reducción de daños, que es abundante, lógicamente no tanto como el prohibicionismo. Si uno estudia hoy un máster, una especialización en consumo de drogas, todo el abordaje, siempre, en la mayor parte de las universidades, tiene que ver con el paradigma prohibicionista. No existe capacitación, formación permanente, formación continua, máster, posgrado, postítulo, desde este enfoque de reducción de daño, que es un paradigma que me parece que ha arrojado más del 80% de recuperación, como le decías, con este ejemplo del caso de mujeres adictas a la heroína en los suburbios de Barcelona, en el cual una médica prescribe la dosis secuenciadamente. Esto los médicos me van a entender, quizás otros no, por eso les recomiendo que por favor busquen y lean, en la cual les empiezan a discontinuar y empiezan a bajar las dosis, y les van cambiando la vía de administración. Es decir, si la droga era fumada por cuchara directamente o inyectada, la pasan a la inhalación vía nariz. De ahí la pasan a fumarla, de ahí la pasan a... Y mujeres que consumían
todos los días de su vida 4, 5, 6 gramos de heroína, pasaron en tratamientos de no más de 2 años a terminar con 2 gotitas de cannabis, recuperando su familia, saliendo de las prisiones. Es decir, toda esta bibliografía es como si fuese apócrifa, es como que los prohibicionistas están esperando que fallemos, por eso no quieren que se dé a conocer, es tremendo, pero creo que hay mucho para leer respecto a esto, de la cantidad de proyectos que hay. Pero creo que lo que no se termina de entender, pero que en realidad uno puede inferir o sospechar a qué está relacionado en los países, en mi caso como la Argentina, es seguir creyendo, y esto va más que todo para quienes tienen decisiones políticas, quienes cumplen funciones, valga la redundancia, en la función pública, que todavía no entendieron que una cosa es la política pública y otra cosa es la política doméstica. Y acá yo creo que entra la cuestión de la moral, ¿no? Es decir, una política pública no puede contemplar la moral, que casi siempre está ligada a lo religioso, a una cosa judeocristiana, espantosa, en lo cual, digo espantosa no ofendiendo ni a los cristianos ni a los judíos, digo espantosa para cuando se trata de una persona que tiene una dependencia química. No puede ser que los programas de recuperación, rehabilitación, hay un montón de nombres que consideran al adicto como un enfermo, lo traten con un programa religioso. Yo quisiera saber si un infectado de VIH no toma sus antirretrovirales y lo quieren tratar mediante oración, mediante cantos o programas de boxeo. Me parecería terrible. O a un cáncer y a un programa religioso. Bueno, entonces nos pongamos de acuerdo. Si el usuario de drogas es un enfermo, ¿cómo puede ser que en la Argentina el 92% de los programas de recuperación en drogas estén en manos de las religiones? Es una pregunta que les dejo para que la piensen, para que busquen, porque además estos programas están totalmente dogmatizados, están totalmente, son totalmente doctrinarios, pero me parece que lo más terrible es que los resultados de recuperación real, como recién les decían, son del 6%. Esto, estudios Global Commission, no inventos de Marco Santillán. Y de ese 6% que hace realmente una recuperación, una desintoxicación, rehabilitación, reinserción y todo lo que sostiene el prohibicionismo que es necesario hacer, de ese 6%, más del 80% recae. O sea, los índices de recuperación prácticamente son inexistentes. Y lo peor de todo es que estos programas que están en manos de programas religiosos o de religiones, están subvencionados por el Estado. Bueno, en esta última parte voy a aprovechar que justo porque vamos haciendo cortes para que los videos no sean tan largos y no se haga tan complicada la conferencia, ni para ustedes ni para mí, porque estoy muy acostumbrado también al feedback. En las conferencias suelo aceptar mucho la interpelación, preguntas, respuestas y demás. Justo una persona acá del equipo hay varios acá de la fundación que están viendo en vivo esta filmación. Uno de ellos me preguntó qué tenía de malo esto de que los programas de rehabilitación estén en manos de las religiones, si hacían bien. Creo que la respuesta es muy concreta. Los índices, y esto está también estudiado a nivel internacional, pero en la Argentina puntualmente los invito a revisar los informes de la CEDRONAR, que es el órgano de competencia más alto que tiene el país para las cuestiones de droga. Los índices de recuperación real son casi inexistentes. Pero independientemente de eso, que me parece que es el dato duro y científico y empírico de que realmente la rehabilitación en manos de las religiones no dio resultado nunca, lógicamente existen excepciones a la regla, pero no podemos hablarlos así en términos de política pública para seguirlo multiplicando y seguir planificando la política pública en ese sentido. Pero independientemente de lo empírico, no puede ser que esté subvencionado por el Estado y cada tratamiento lo pague el Estado, lo administre una religión y el índice de recuperación sea tan bajo. Y por otro lado,
creo que a una persona que tiene un consumo problemático, es decir, es un dependiente químico, ponerlo a rezar o poner a hacer laborterapia. La laborterapia es desde reparar electrodomésticos, pintar paredes, hacer una huerta, es decir, toda una serie de cuestiones que claramente no han funcionado. Podemos hacer algún día, para los interesados, alguna conferencia o seminario específico sobre el sistema UOMO, que es el sistema imperante en las comunidades y las clínicas de rehabilitación, las comunidades terapéuticas, sobre cómo está conformado el sistema y cuál es el fundamento, cuál es el mecanismo, cómo se opera y demás, que claramente no tiene resultado. Yo lo que sí digo para responderle a este colega que me preguntó es realmente, si pensamos a un dependiente químico ponerlo a rezar, va a tener resultados. Si a una persona que tiene que hacer quimioterapia la ponemos a rezar, si eso va a dar resultado. Y ahí está la gran diferencia entre la política pública y la política doméstica. Cada uno puede hacer, dentro de la autodeterminación que propiamente los derechos humanos nos confieren, puede decidir sobre su vida, no hacer una quimioterapia, no hacer un tratamiento. Pero si realmente esta guerra contra las drogas inauguró el concepto de adicto, sinónimo de enfermo, lo lógico sería que esto se trate de una manera, de un programa de salud y no de un programa religioso. Bueno, salvado esto, sigo con el tema de las muertes. Se registran muchísimas más muertes por delitos vinculados al narcotráfico que por drogas. Algo de esto más o menos dije recién, con el dato que les brindé de las personas que ingresan a las guardias de los hospitales y tienen intoxicación, no tienen sobredosis de la droga, tienen intoxicación por los derivados y por las sustancias ilegales o legales muchas veces, que es lo peor, con las que se mezcla. Quiero repasar un poco el tema de la legalización y el proceso y el estado en el que está en estos momentos en Argentina, que bueno, hay mucho activismo, muchas comunidades que están luchando, pero creo que también se requiere mucho más compromiso desde los campos de la ciencia. Por suerte en Argentina tenemos, después de años en los que se invirtió más del 6% del PBI en educación, ciencia y tecnología, tenemos laboratorios públicos, a diferencia de muchos países que legislaron, legalizaron, sancionaron y regularon y no tenían laboratorios públicos. Nosotros tenemos en ANMAT, por ejemplo, para trabajar con dosis de cannabis, porque lo que está sucediendo es que médicos colegas que son médicos que hacen cannabis medicinal o aconsejan, no se animan a prescribir, porque como no es legal, un médico tiene que tener muchos cojones para poner en su sello y su matrícula y la firma una dosis de cannabis medicinal. Pero si así lo hiciera y no tuviese ningún problema legal, esto en Estados Unidos o en otros países antes de la regulación y antes de la legalización requería no solo la quita de la matrícula, sino la prisión. Entonces hay mucho temor por parte de los médicos a veces por esta cuestión que tiene que ver con lo legal y con su título y con lo que pueden y no hacer en el marco de algo que todavía no está sancionado, pero también tiene que ver con la inseguridad de que la legalización genera justamente todo este mercado negro en el cual existe, sí, cannabicultores solidarios que hacen aceites, madres que hacen aceites para sus hijos, pero es como que nosotros nos pusiéramos a fabricar un medicamento oncológico con un tutorial de YouTube en casa. No sabemos qué fertilizantes tiene la planta, qué agrotóxicos. Los registros de pacientes que han tenido efectos adversos al cannabis medicinal ha sido por intoxicación. Por intoxicación por los fertilizantes y los agrotóxicos que tenía la planta o por los hongos, porque como toda planta tiene hongos. Entonces, al no existir un control de calidad, y en esto me refiero puntualmente al cannabis y al uso medicinal, el médico
se lo recomienda y después me contaba una colega que va la madre del paciente y le dice, doctora, yo le estoy dando cannabis, había cedido las convulsiones, pero ahora le empezaron a volver las convulsiones. Entonces la doctora le pregunta, bueno, pero ¿qué le está dando? Y una gotita, pero ¿una gotita de qué? Y del aceite que me da el chico. ¿Qué chico? ¿Y el chico qué lo hace? Entonces la política pública y la política doméstica son dos cosas distintas que hay que saber separar. Uno para su casa y su vida puede decidir hacer dentro de la privacidad y dentro del no daños a terceros lo que quiera. Por supuesto, esto es inherente al ser humano. Pero no podemos pretender que la política pública sea exactamente igual. Hay una responsabilidad de sancionar para reducir el daño. Creo que el paradigma de reducción de daños básicamente es eso. En Estados Unidos el 80% del cannabis y eso que tienen legalizado el uso medicinal está contaminado, es un poquito más del 80%. Es un dato interesante para quienes les gusta mucho que los conferencistas hablemos de los países de vanguardia. Ahí tienen un dato muy lindo que es que más del 80% del cannabis en Estados Unidos está contaminado por agrotóxicos, hongos, fertilizantes químicos que les ponen a las plantas para que crezcan más y se maximice la producción, porque lógicamente estas empresas y holdings priorizan lógicamente la facturación por sobre la salud del paciente. Esto no es novedad. Hay instituciones que están trabajando mucho y que están afirmando y demostrando que no funcionó el prohibicionismo. Por ejemplo, Energy Control es una fundación europea, una ONG que trabaja en reducción de daños, tiene muchos programas muy interesantes, visiten su página web, Energy Control, control de energía en inglés. Creo que el programa más interesante, les podría hablar de muchos de sus programas porque soy lector asiduo de su bibliografía. El programa más importante es PAF, P-A-F, Programa de Atención en Fiestas. Aquí en Argentina lo replican instituciones como la Asociación Civil Intercambios, que trabaja de una manera excelente. Hace poco estuve en la Cámara de Diputados en la conferencia sobre políticas de drogas y es descomunal el trabajo que hacen. También les recomiendo que visiten la página de Asociación Civil Intercambios. Ellos replican y acompañan el programa de atención en fiestas, PAF, que es justamente un stand, colocar stands en fiestas de música electrónica o en aglomeraciones de gente donde se consumen muchas drogas de diseño y evalúan la calidad de la droga, o sea, evaluación de calidad. ¿Cómo puede ser que la evaluación de calidad esté en manos de voluntarios y ciudadanos altruistas y no esté en manos de quienes debería estar, que creo que es la ciencia y fundamentalmente las decisiones políticas, ¿no? Las mesas de decisiones políticas en las cuales estos temas no se tratan. Los estados no están dispuestos claramente a invertir en los usuarios de droga. Los estados siguen dispuestos a negociar con los laboratorios que venden los psicofármacos o los tratamientos para adictos. No se habla de usuarios de droga y no, por ende no se invierte en usuarios de droga, que me parece que la reducción de daño viene a proponer justamente esto, el análisis de una sustancia para que quien está por consumir la sustancia en una fiesta de manera recreativa, que lo va a hacer sea legal o sea ilegal, de hecho es ilegal y lo hace, mucha gente lo hace, la ilegalidad no garantiza que el no consumo. Yo creo que esta es la clave en la que se basa mi premisa de que el prohibicionismo no funcionó. Entonces, cuando los chicos voluntarios en el stand le dan un ticket de porcentual del porcentaje de pureza de la droga, no incautan la droga, no denuncian y es anónimo, pero le da la información al usuario de saber qué es lo que está consumiendo. Entonces, en las fiestas de música electrónica, donde se evalúa, se cata y se hace la evaluación de calidad de la sustancia y se informa al usuario, ha bajado totalmente los índices de intoxicación, de sobredosis, y recordemos los accidentes que hemos tenido en Argentina, desde muertos en fiestas electrónicas en Costa Salguero, bueno, así podría seguir enumerando. Entonces, creo que la reducción de daños le sirve a la industria médica definitivamente y a la industria farmacéutica, y cuando hablo de industria médica no quiero tratar peyorativamente a los médicos, lo vuelvo a repetir, creo que los médicos se tienen que permitir pensar, no funcionan como Wikipedia o un vademecum, porque, a ver, bien lo saben,
que se puede verificar incompatibilidad de medicación con una aplicación de celular. Entonces, creo que para esto la gente entonces va a dejar de recurrir a los médicos. Creo que hoy los médicos están, y los invito, los convido, los exhorto, por favor, a que comiencen de nuevo a pensar, que creo que el prohibicionismo, el daño que le ha hecho a los usuarios es sacarle la información, y el daño que le ha hecho a los médicos es quitarles la posibilidad de pensar. Y los médicos tienen que tener la posibilidad de pensar, porque si no, ¿cómo han construido el conocimiento? Eso me pregunto. Para cerrar un poco y redondear, creo que es cuestión de empezar a pensar en las cifras, empezar a pensar en los resultados que ya hay sobre esto, empezar a pensar también desde la ciencia, porque no puede ser que ninguna universidad tenga incluida en su currícula, en su programa académico, el sistema endocannabinoide. Esto se descubrió en el año 60 en la Universidad de Jerusalén, lo descubrió el doctor Meyulan. Es decir, si yo tengo un sistema endocrino al que le falta la sustancia, la hormona, le meto levotiroxina, la famosa T4. Es decir, si tengo un sistema endocannabinoide, tengo receptores para el cannabis. Entonces, eso desata una desestigmatización y deja de demonizar una planta. Creo que de ahí empieza el camino para el resto de las drogas. Que no se trata de que las personas en el mundo no se droguen más. De hecho, el alcohol registra más muertes que la cocaína o que la heroína en cantidad de población. O el cáncer de pulmón o las distintas afecciones que trae el tabaquismo para los fumadores. Creo que esto tiene que ver con la ética y la moral. Y para cerrar quiero compartirles una reflexión, que más que una reflexión es una convicción que tengo, que es la diferencia que existe entre la ética y la moral. La moral a mí poco me importa, porque creo que la moral sabe todo acerca de cómo hay que vivir, de qué forma, quiénes merecen, quiénes no merecen. Está muy ligada a las religiones y creo que genera conceptos totalmente contrarios a la alteridad, a la tolerancia a la diversidad, a la permeabilidad necesaria, no simplemente para ser un ciudadano empático con su entorno, sino para vivir en sociedades que sean más justas. La moral sabe todo, como decía, de cómo hay que vivir, cree que lo sabe todo. En cambio, la ética, que me parece que es de la que debemos agarrarnos y refugiarnos como náufrago a la balsa, va probando todo el tiempo distintas formas de vivir. Creo que el paradigma y la política de reducción de daños es probar nuevas formas de vivir, porque no se trata de que nadie más, nunca más se drogue. Esto se trata de que los que se drogan y los usuarios de droga no mueran. Y que si consumen lo hagan en contextos de más seguridad, de más higiene, y que no mueran, como siempre pasa en los países, sobre todo en los países más pobres, terminen muriendo los pobres. Porque al final siempre es igual, ¿no? Y tenemos en estos momentos las cárceles argentinas con sobrepoblación de comunidades travestis y trans, porque siempre son el último eslabón del narcotráfico, que comercializan las sustancias en sus esquinas donde trabajan. Y bueno, y la moral, la verdad que en esto de creer que sabe todo sobre el vivir, no ha hecho nada, ha hecho mucho, creo que mucho daño, como por ejemplo la guerra contra las drogas. Y la ética, que es probar nuevas formas de vivir, le está salvando la vida a millones y millones de personas. Muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar pronto con esta temática profundizada, con otros temas o con temáticas nuevas. Pero les agradezco muchísimo el tiempo y espero no haber sido muy tedioso. Gracias a todos y a todas.